Hola, soy Joana y hoy junto con mi equipo, conformado por Tamara Juárez y Pablo Santos, les hablaremos acerca de Carl Jung. Carl Gustav Jung fue un enigmático y muy importante psiquiatra para la psicología del siglo XX. Es conocido por desarrollar la psicología analítica, pues sus estudios acerca del inconsciente, los arquetipos y la individuación han influido en la psicología actual, la filosofía e incluso en el arte. Nació en 1875 en Suiza. Creció en una familia con tensiones religiosas. Esto lo llevó a interesarse en los misterios de la mente y de la espiritualidad. Estudió en la Universidad de Basilea y trabajó en el Hospital Psiquiátrico de Zúrich. En 1900 empezó a investigar acerca de la esquizofrenia mientras trabajaba en el hospital psiquiátrico y usó pruebas de asociación de palabras para revelar los procesos inconscientes. En 1907 conoció a Sigmund Freud en Viena. Ambos tuvieron una estrecha relación intelectual. Tanto así era su aprecio mutuo que Freud lo consideraba como uno de sus sucesores del psicoanálisis, además de que fue el presidente de la Asociación Internacional del Psicoanálisis. Sin embargo, y lamentablemente, su relación se tuvo que acabar en 1913 cuando Freud no dejaba a un lado sus teorías sexuales y del inconsciente, mientras que Jung quería avanzar y ver más. Jung entró en una gran crisis personal por su separación, desarrolló la psicología analítica y escribió el Libro Rojo, un registro ilustrado de sus sueños y visiones. Al final, logró superar su etapa de rompimiento y siguió con sus teorías y conceptos, aunque varias de estas teorías tienen sus similitudes con las de Freud. Para Jung, la persona es la máscara social que demostramos hacia el mundo de afuera, aunque sí tiene elementos importantes de nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestros intereses, no es necesariamente lo que somos enteramente, ya que se reprimen varios aspectos para que sea socialmente aceptable. Es importante que no nos perdamos en esta máscara, sin embargo, ya que podemos llegar a perder características individuales de nuestra personalidad claves, ya que al final del día esta máscara es una versión simplificada de nuestra personalidad. La sombra, por el otro lado, son esos deseos reprimidos, esos instintos, en general, el ello, que se reprime y que, es más, se genera repudio. Es muy posible que si tú tienes una característica en alguna otra persona que odias, es porque sea algo que tú reprimiste. Y aunque tú lo ves como aceptable en ti mismo, como otro se genera ese repudio, ya que es algo que tú tuviste que reprimir, ya que no era considerado aceptable. Es parte de lo del ello, yo y super-yo. Y finalmente está el concepto del héroe. El concepto del héroe es una de las partes del inconsciente colectivo que es igual en cualquier cultura a la que vayas, hay héroes. Se da por la necesidad del ego de autorrealizarse, de la individuación, que es la necesidad que tiene uno de autorrealizarse como individuo y como superior. Después de los conceptos de héroe, persona y sombra, tenemos el anima o el animus. El anima es la imagen interna femenina que tiene la psique del hombre, y el animus es la imagen interna masculina que tiene la psique de la mujer. Esto sirve para integrar a ambos géneros y encontrar un equilibrio y que se encuentre en las dos partes. Después de eso tenemos otro concepto muy importante que es el self. Esto lo vamos a ver como si fuera una casa, donde el ego es un cuarto o una sala principal y el self es todo lo que engloba la casa. El ego es lo que tú das a demostrar o la personalidad que sacas a relucir, como decir yo soy tímido, yo soy extrovertido, yo soy inteligente. Y el self es todo lo que representas el individuo por completo. Esto lo vamos a encontrar mediante un proceso que se llama individuación. Una de sus teorías más destacadas y con mayor parecido a la de Freud es la del inconsciente colectivo y personal. En el personal, Jung lo describe como la parte más superficial de la mente, compuesto por recuerdos olvidados, percepciones subliminales y experiencias reprimidas únicas de cada individuo. El inconsciente colectivo se organiza de estructuras universales, a las cuales Jung va a llamar arquetipos. Un arquetipo no es una imagen fija, sino es una predisposición, una plantilla vacía
que se llena con contenido cultural de cada época y lugar. Pero entre estos, Jung identificó 4 arquetipos importantes de los cuales hablaremos, que será la persona, la sombra, el héroe y el anima y animus. Después de hablar del inconsciente personal, pasaremos a hablar del inconsciente colectivo. Este es uno de los mayores aportes de Jung, donde nos dice que el inconsciente personal tiene una capa más profunda que involucra a toda la humanidad. Es decir, es como si habláramos de una memoria ancestral. A su vez, esta misma no se adquiere por experiencia individual, sino que es algo que se hereda biológicamente y culturalmente. Es decir, que Jung nos decía que el inconsciente colectivo era la experiencia a lo largo de toda la vida de la humanidad, pasada de generación en generación. Jung nos explica por qué en algunas culturas, algunas tienen símbolos o dioses similares, a pesar de que no tengan el mismo nombre. Sin embargo, sus significados suelen ser muy similares entre cada cultura. Como bien sabemos, cada autor de la psicología tiene sus propias teorías y muchas veces, aunque comparten similitudes unos con otros, estos siguen siendo diferentes. En este caso hablaremos de las diferencias de Jung con otros autores que son parte del psicoanálisis, iniciando claramente con el padre de esta rama, Sigmund Freud. Jung y Freud no solo compartían historia, aunque sus teorías terminaron siendo completamente opuestas, hay una que otra que sí tienen cosas en común. Freud se enfocaba en los impulsos sexuales, reprimidos o redirigidos. Jung se enfocaba en la espiritualidad, el intelecto y el desarrollo total del ser. Pero el concepto de inconsciente de Freud, Jung lo aceptaba, solo que lo modificó y lo llamó inconsciente colectivo y personal. Para Freud, el inconsciente era como un sótano donde tus deseos reprimidos y experiencias olvidadas se iban ahí, y para Jung, el inconsciente colectivo era una estructura social heredada con símbolos universales, los cuales llamó arquetipos. Otro autor del psicoanálisis con el que también se le puede comparar es con Alfred Adler. Él se centra en los complejos de superioridad e inferioridad y cómo el sujeto lucha por la aceptación social para así compensar sus debilidades. Jung, aunque no ignoraba esta parte social, se llega a enfocar más en la individuación, el cual es un proceso interno y espiritual, más allá de buscar la aprobación externa. Por último, pero no menos importante, tenemos a una de las pocas mujeres de la psicología moderna, la cual contradice, se separa y aporta al psicoanálisis freudiano, Karen Horney. Ella y Carl Jung tienen varias cosas en común en sus teorías, como el origen de la neurosis, pues Karen decía que esta aparecía como estrategia para enfrentar la ansiedad básica, y Jung nos decía que era porque hay un desequilibrio interno. En el enfoque del desarrollo, Karen dice que la personalidad se moldea a través de la cultura, la educación y las experiencias sociales, mientras que Jung habla de la importancia de los mitos, símbolos y en alcanzar la plenitud. Jung, sin duda, tiene uno de los legados más importantes de la psicología. Nos brindó varios conceptos que siguen siendo vigentes hasta la fecha. Uno de los principales, de los que habló mucho antes de que se hicieran virales, fue de la intraversión o la extraversión, lo que hoy en día conocemos como ser una persona introvertida o extrovertida. La intraversión era cuando la persona dirigía su energía para actividades interiores, como puede ser pensar, reflexionar, ser creativo. La persona extravertida dirige su energía hacia afuera para interactuar con otras personas o en general conversar e interactuar con el mundo de afuera. También este concepto nos ayuda a sentar las bases del test de personalidad MBTI, que actualmente es un test que se utiliza tanto en escuelas como en lugares de trabajo para determinar la personalidad de las personas y dónde pueden caber en los ambientes profesionales. Esto no sería posible de no ser por Jung, quien nuevamente con la introversión y extraversión nos sentó todas las bases necesarias. También quiero hablar del legado del concepto de la persona. Jung nos hablaba de la persona como una máscara que da hacia afuera, que nos permite interactuar con el mundo real, pero nos advertía que de dejarnos consumir por esta máscara podíamos perder nuestra esencia
Y eso se puede ver hoy en día muy claramente con influencers y con personas públicas que al meterse tanto en su máscara que dan hacia el mundo, en su influencia, pierden muchas veces su propia persona. Otro concepto importante de Jung es sin duda la sombra. La sombra nos habla de que tenemos muchos instintos reprimidos y de que muchas veces la repulsión que tenemos hacia estas personas es nuestros propios conceptos. Lo que es importante es que Jung nos hablaba de que esto sí existe, debemos de aprender a no sentirnos repudiados por los conceptos que identificamos en nosotros mismos, sino, al contrario, aprender a asimilarlos y vivir con ellos, y que eso nos ayudará a ser más cómodos y ser mejores personas. Finalmente, quiero hablar del legado de Jung para la psicología. Nos brindó varios conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos, la introversión y la extraversión, las bases del test MBTI, que aunque quizá puedan parecer ahora un poco obsoletas o reemplazadas por conceptos nuevos, los nuevos conceptos no serían posibles sin las ideas de Jung, quien fue revolucionario para su época. Sin duda, su ruptura con Freud fue lo que le permitió revolucionar tanto, y aunque sus dos teorías se separan, creo que es importante considerarlos a los dos como bases muy importantes para la psicología moderna. Gracias.